amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Toda Máquina Perú, soy Jennifer Cerecía. Les doy la bienvenida como todos los días y si hay algo que hablamos prácticamente como mantra, lo repetimos en este programa, y usted seguramente ya lo conoce, es que en este programa tratamos de siempre desmenuzar y ver al detalle cuáles son los instrumentos, programas, herramientas que tiene nuestro Estado para procurar una mejora de calidad de vida de todos los peruanos. Y también lo hemos dicho, ¿no? Si bien es cierto, es muy importante un acceso a la salud oportuna, un acceso a la educación. Si hay algo que realmente empareja la cancha y puede decirnos que evidentemente el Estado está trabajando para nosotros, es el acceso al agua potable y al saneamiento, que es un bien público y que es un derecho universal de todos los peruanos. Y precisamente estamos ya acompañados el día de hoy con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar. Ministra, ¿cómo está? Qué gusto tenerla en este programa. Muy buenos días, Jennifer, y a través tuyo a todos los televidentes que nos escuchan a nivel nacional. Estábamos con muchas ganas de conversar con usted directamente. Le diremos que ya hemos tenido varios funcionarios de este portafolio, pero es importante siempre escuchar los avances, los alcances y qué se está trabajando de la voz propia de las autoridades, en este caso de usted. Y vamos a hablar hoy día específicamente de un sector, del tema saneamiento, que es sumamente importante. El agua es un bien público, es un bien preciado, porque de alguna manera identifica que se le está dando las mismas igualdad de oportunidades a todos los peruanos, al ser humano, un tema de dignidad incluso. Así es. Bueno, como bien lo has dicho tú, el agua potable es un bien público y se mantendrá público, a pesar de que hay ciertas voces que dicen que queremos privatizar el servicio. Lo niego rotundamente. Por decisión de la presidenta, el único propósito es fortalecer a las empresas prestadoras del servicio para justamente continuar con un servicio público que llegue a todos los peruanos. Tú lo has dicho perfectamente, es un derecho constitucional y por lo tanto tenemos que velar para que este se cumpla. Es una de las disposiciones más importantes que ha dado la Presidenta de la República desde el inicio de su gobierno, ustedes lo recordarán, es un encargo fundamental y en eso estamos abocados desde el primer día. Hay una buena noticia, hemos logrado cerrar la brecha en 1%, es decir, 600.000 peruanos y peruanas hoy tienen acceso a agua por primera vez y 700.000 a saneamiento. Eso nos ha permitido en lo que llevamos de gestión, como te decía, encerrar en 1% la brecha y no vamos a descansar hasta cerrarla en un tercio de aquí a que acabe el gobierno. Sin embargo, ministra, aún tenemos un poco más de 3 millones de peruanos que lamentablemente no tienen ese beneficio, esa ventaja que podemos tener muchos de abrir el caño en el interior de nuestro domicilio y tener el uso de agua potable, incluso las 24 horas al día. Y todo esto se enmarca en esta ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, que incluso ya lo escuchamos desde el año pasado, veíamos incluso con mucho interés cómo iba a estar reglamentado, vimos incluso la opinión de especialistas, que resaltaban muchos puntos importantes y es lo que vamos a desgranar el día de hoy. En principio, importante que usted nos diga que esa nebulosa de la privatización del agua queda descartada del todo. Queda descartada del todo, es una falsa. El pueblo incluso estaba alertando y generando también por ahí la pregunta, ¿esto es así? ¿Hay una suspicacia? Por favor. No, es una falsa narrativa que, por cierto, están utilizando algunas fuerzas políticas para desestabilizar. Lo que queremos son empresas públicas potentes, poderosas, que nos den un buen servicio. El hecho de que sea una empresa pública no significa que tengamos que tener un servicio de quinta categoría, claro. Por el contrario, queremos que existan un buen servicio como existe en otras partes del mundo. Entonces, a eso estamos apuntando, por cierto, con el decreto legislativo 1620, que lo que busca es fortalecer a las EPS, dotarlas de recursos, de capacidad de gestión, donde no haya corrupción, donde se trabaje bajo el principio de meritocracia. Y eso es lo que estamos promoviendo con el 1620. Así que queda descartado definitivamente esta idea de privatización del servicio. ¿Y esta ley de alguna manera va a modificar el trabajo que tienen estas empresas prestadoras de servicios de saneamiento? ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber asociatividad? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que introduce? Nosotros hemos introducido en los últimos meses 2 cambios normativos muy importantes. Uno es el decreto legislativo 1620, que actualiza el decreto legislativo anterior, el 1820,
Y hemos introducido hace una semana la ley de acceso universal. El decreto legislativo está orientado al servicio de universal, es decir, lo que tú y yo tenemos, gracias a Dios, de poder tener un servicio universal en nuestras casas 24/7. Hay un grupo de peruanos, que son estos 3.14 millones, que no tienen ese servicio universal y acceden al agua de diferentes maneras. Y eso es lo que vamos a hablar en un ratito. Sí. El decreto legislativo 1620 lo que busca es mejorar el servicio universal. ¿Cómo? Fortaleciendo a las EPS, mejorando el marco regulatorio, también fortaleciendo a las EPS, dándoles capacidades de gestión, trabajando bajo el esquema de meritocracia, fortaleciendo sus espaldas financieras para que ellos puedan hacer inversiones y así también ordenar un poco la casa, porque hoy diferentes instancias del gobierno o del Estado, mejor dicho, financian obras de infraestructura en agua y saneamiento, y eso hace que la inversión se disperse. Entonces lo que necesitamos es tener una mejor planificación de dónde se invierte y quién invierte. Entonces el decreto legislativo lo que busca es eso, ordenar mejor el sector y para poder, con los escasos recursos que tenemos, poder focalizar mejor las intervenciones. Claro. Y otro tema que es muy importante, que también ha sido motivo de algunas interpretaciones maliciosas, es que hemos incorporado las fuentes de agua como parte de la cadena del servicio. ¿Y eso para qué es? Para asegurar que se cuiden las fuentes de agua, que no se maltraten esas fuentes, porque esa es la que nos va a dotar luego de agua para poderla potabilizar. Y eso sí, también incluso ha tenido una doble mirada, porque incluso por el ámbito ambientalista se genera buenos comentarios, porque decía, se está cuidando y cautelando toda la cadena virtuosa de la generación de agua. O sea, es incluso por motivo de seguridad hídrica, que se empiece a cautelar desde ese inicio. Exactamente, por eso es que cuando salían estas voces diciendo que queríamos privatizar el recurso hídrico, nosotros nos sorprendíamos porque eso ha tenido el aval del MINAM también. Claro, además, no se puede privatizar el agua cruda, no se puede privatizar, eso está en la ley hídrica y el agua es un bien público, no se puede privatizar. Entonces, ahí otra vez venían estas incoherencias de ciertos grupos, pero lo que se está buscando es proteger las fuentes de agua para justamente frente al cambio climático y frente a todo el estrés hídrico que estamos viviendo, por ejemplo, en el sur del Perú, se pueda cautelar y proteger y conservar esa fuente de agua que es de vital importancia, no solo para los seres humanos, para la propia subsistencia de nuestra especie y del mundo y para algunas actividades productivas también. Entonces lo que tenemos que lograr es una armonía y un equilibrio para que nuestro Perú, que es tan mega diverso, no se vea afectado. Y nosotros hablamos, le diré acá, todas las semanas, los días viernes, incluso con precisión, siempre con representantes del Ministerio de Ambiente, y vemos cómo este portafolio tiene que tener un engranaje tan calculado, tan de filigrana con otros portafolios, porque por supuesto, de aquí en adelante vamos a hablar no solamente de temas de economía verde, sino cómo cuidamos nuestro planeta, porque finalmente ese es lo único que tenemos. Ministra, regresemos a este punto importante, que es el espíritu de esta ley, que es que aquellos peruanos, lamentablemente, que están en situación de mayor vulnerabilidad, de mayor pobreza, que son los que necesitan este recurso en nuestras casas, así como usted lo tiene seguramente en el interior de su casa, tengan el acceso. Lamentablemente ellos son los que incluso pagan el agua más caro, porque al no tenerla se ven obligadas a comprarla o incluso obtenerla de maneras que podrían generar riesgos para su propia salud. Así es. Estamos hablando de 3.14 millones de peruanos en todo el Perú, que hoy efectivamente tienen agua, porque si no, no podrían vivir, pero que se abastecen de diferentes formas y muchas de ellas no seguras, es decir, no consumen agua potable según los estándares del Ministerio de Salud. Entonces, la ley de acceso universal al agua lo que busca es justamente eso, poner
en acción o realmente implementar lo que dice la Constitución, es que todos los peruanos tengan acceso a agua, no solamente a través del servicio universal, que ya lo conversamos, sino a través de sistemas no alternativos. El servicio universal normalmente se dota a través de infraestructura. Hay que hacer obras de agua y saneamiento para que el agua llegue a nuestros domicilios. Todo el alcantarillado, como lo Exacto. conocemos, ¿no?, de manera convencional. Sí, exacto. Pero esas obras muchas veces tardan más de la cuenta por diferentes razones, porque son obras complejas o porque falta financiamiento. Pero eso no significa que los 3.14 millones de peruanos tengan que esperar 15 años, 20 años, como lo que vimos el día domingo en Jicamarca. Hacía 20 años que esperaban una obra y poder tener el servicio universal. Entonces, la ley lo que busca está dirigida a la población vulnerable, pobre o pobre extremo. Y lo que busca justamente es dotarles de agua potable, agua segura, a través de soluciones no convencionales. ¿Qué llamamos soluciones no convencionales? Por ejemplo, camiones cisterna, pero no los camiones cisterna que conocemos hoy, sino a través de circuitos cerrados, donde los camiones cisterna van a tener GPS, donde va a haber una certificación y una manera de fiscalizar que vayan a donde tienen que ir, y no lo que está sucediendo ahora, que a veces algunos se nos desvían para vender el agua. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es, por ejemplo, en el caso de la selva, poner plantas portátiles potabilizadoras de agua de lluvia, que además funcionan con paneles solares. Estuve hace un mes más o menos en Ollerato, una comunidad de la selva en Junín, y ellos me decían que pagan hasta 500 soles al mes por agua. Yo pensé que con los 80, 100 soles que no, o sea, ese es el cálculo aquí. 500 soles por agua, y es población pobre y pobre extrema. Entonces, con una planta potabilizadora probablemente podrán llegar a pagar quizás 30, 50 soles. Entonces, no podemos hablar de equidad, no podemos hablar de democracia en nuestro país si es que no resolvemos esto. Otro ejemplo podría ser a una comunidad que está cerca de un río o de una laguna, por ejemplo. Ellos toman agua, lo que se llama agua entubada. Es agua que, por más cristalina que sea, no es agua potable, no está clorada. Y muchas veces, en el caso de la sierra, tiene metales pesados. Entonces podríamos poner una planta potabilizadora o filtros comunales o filtros intradomiciliarios que capturan los metales pesados, y así hay diferentes tecnologías que nos permiten. O, por ejemplo, estuve, como decíamos al inicio, en Comas, en Hijos del Paraíso, donde subimos hasta la cima y había una suerte de plataforma donde podríamos poner un tanque elevado, grande, que se abastezca por cisterna, y a partir de ese tanque se distribuye por gravedad el agua a las viviendas. O también podríamos poner un tanque y un sistema de pilones, como existen en otras partes. Entonces, hay diferentes tecnologías que se adaptan a cada circunstancia. Y lo que queremos es justamente ponerlas en marcha mientras que llega la obra definitiva. O sea, es adelantar justamente todo el proceso para que no esperen, así como nuestros hermanos de Jicamarca, estos 20 años para que empiece la primera parte de una gran obra. La idea es darles agua hoy, ahora, hasta que de alguna forma alternativa, hasta que llegue la obra definitiva. ¿Y por qué? Más allá de cumplir digamos el derecho constitucional, esto impacta categóricamente en los temas de anemia. Según la OMS y Naciones Unidas, el 50% de la causa de anemia es por falta de agua. Desnutrición crónica infantil, en gran parte por agua. Parasitosis, por agua. Dengue, por agua. Entonces, si nosotros resolvemos el acceso a agua potable, vamos a reducir considerablemente la anemia, el dengue, la parasitosis, la desnutrición crónica, y nuestros niños van a poder ir al colegio sanos y aprender, que es lo más importante. Entonces terminan atendiendo pues un problema de salud pública, ¿no? Exactamente. Como todo. Más allá de un derecho, que es un derecho, pero también va a incidir notablemente en la salud pública, y va a haber un ahorro. Va a haber un ahorro en términos de medicamentos que se van a dejar de comprar, pero también va a haber otro ahorro, y si me permites, Jessica, entro a este tema que es muy importante. Hoy las personas que acceden a agua de manera no
digamos, no a través del servicio, intradomiciliaria, excepto los que están bajo el esquema de agua gratis, pagan en promedio entre 80 y 100 soles, ¿ya? En promedio. Los promedios a veces engañan, ¿ya? Pero entre 80 y 100, te dije el caso de Ollerato, 500, pero el promedio a nivel nacional es 80 a 100. A través de estas soluciones no convencionales, estamos estimando que van a pagar alrededor de entre 10 y 20 soles al mes. Entonces estamos hablando de un ahorro de hasta 80 soles. Este ahorro es plata líquida para la economía familiar, para mejorar el gasto alimentario, para atender otras necesidades. Justamente puede ser la alimentación. Uno de los problemas es la baja calidad de la ingesta alimentaria. Entonces, si yo ahorro porque dejo de gastar en medicamentos y tengo ahorro porque dejo de gastar en agua, voy a poder mejorar mi alimentación. Y eso se suma a tener a niños y adultos mejor alimentados y por lo tanto más productivos. Es un círculo virtuoso, ministra. Y aquí la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Cómo logramos eso? Pero no me lo respondan todavía, ¿qué le parece? Tenemos que hacer una pausa. De acuerdo. Justamente nos cuenta, ¿no? ¿Cómo es que vamos a lograr esa situación? Porque eso implica seguramente un presupuesto, un dinero que se tiene que ver para generar, ¿no? Y poner en efectivo, ¿no? En tangible esta idea que es evidentemente necesaria y justa. Así que hacemos una pausa y regresamos, no se la pierdan. Y seguimos en A Toda Máquina Perú con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento y conversamos justamente de cómo se va a hacer tangible, ¿no? Factible todo este proyecto de la Ley de Aseguramiento Universal que pretende evidentemente llevar agua, ¿no? Por lo pronto ya a las personas incluso que tienen esta necesidad, que están en situación de vulnerabilidad, de extrema pobreza. ¿Cómo, ministra? A ver, evidentemente hay un tema de financiamiento que hay que proveer y para esto lo que hemos hecho es reactivar el FIAS. El FIAS es el Fondo de Inversión de Agua Segura que funciona muy parecido, que funcionará, mejor dicho, muy parecido a lo que era el FICE, o lo que es el FICE. Entonces, es a través de un subsidio inteligente y un subsidio cruzado que vamos a poder, en parte, capturar fondos que nos permitan financiar estas obras. El FICE es un fondo que, digamos, existe en el papel, pero nunca se logró implementar y le estamos dando vida. Y lo que va a permitir este FIAS es capturar fondos, ya sea de recursos del Estado, fondos donaciones, préstamos y también es el monto que vamos a obtener del subsidio para poder financiar la implementación de estas obras no convencionales que se va a hacer a través de las EPS o a través de las JAS y las empresas municipales de agua y saneamiento. Este será un fondo solidario, así como el FICE, ¿no? Funciona exactamente igual. Ahora, ¿en qué consiste? Lo que estamos proponiendo es que haya sobre la base tarifaria, sobre la base que calcula SUNAS, SUNAS es el ente regulador que calcula las tarifas, se le agregue un 3% a los casos de clientes, de usuarios, no domiciliarios, y en el caso de los no domiciliarios 4%. Es decir, va a haber un recargo sobre la base de la tarifa. ¿Ya? Y claro, ahí han saltado muchos a decir, no, me van a subir la tarifa. A ver, no estamos entrando al esquema tarifario, es una política social, exactamente igual que lo que pagamos en electricidad. Todos pagamos un adicional en electricidad que permite subsidiar que se lleve electricidad rural a lo largo y ancho del Perú. Acá va a ser igual. Ese 3% que les digo, 4% sobre la base de la tarifa, equivale a esto. A una botella de agua, aproximadamente. Es menos que una gaseosa. Estamos hablando de un promedio de 1 sol a 2 soles mensuales dentro de lo que vamos a pagar adicional. Y esto no lo van a pagar, obviamente, ni los pobres extremos, ni los vulnerables. Los vamos a pagar aquellos que consumimos más agua y tenemos mejores ingresos. Por eso se llama subsidio cruzado o subsidio inteligente. Ahora, este monto que se va a recaudar, que estimamos en total
lo que se necesita son más o menos 1.100 millones para poder implementar esto a nivel nacional. Como le decía, parte va a ir a través de este subsidio cruzado que funciona en otras partes del mundo y no es cuestionado, nos va a permitir implementar esto. Ahora, ¿qué significa? Significa que la población vulnerable, pobre o pobre extrema, según la categoría del INEI, va a pagar también una tarifa diferenciada. Probablemente, y eso es lo que estamos ajustando dentro del reglamento, los considerados pobres van a pagar una tarifa social que podría ir entre 10 y 15 soles. Probablemente los considerados como pobres extremos no pagarán o pagarán algo mucho menor, y los vulnerables también algo relativo con respecto a su estatus o sus ingresos socioeconómicos. Entonces, es una manera de ser equitativos y ser justos. Es decir, hoy, como te digo, la población vulnerable o pobre paga entre 80 y 100, va a pagar ahora entre 10 y 20. Entonces, la única manera de lograrlo es focalizando y haciendo estos subsidios inteligentes, que es la propuesta que tenemos en la ley de acceso universal. Y esto va a abordar justamente a esta población, no solamente porque estamos pensando de repente en Lima, sino a nivel nacional. Exactamente, es a nivel nacional y es gradual. Nos hemos planteado que de aquí a los próximos 4 años se pueda cubrir el 100% de la brecha de acceso. Obviamente, a la par van las obras. A la par van las obras, y la idea es que de aquí a los próximos 5 o 6 años ya todo esté cubierto. Nosotros este gobierno va a dejar de ser gobierno en el 2026, pero esperamos dejar todo sentadas las bases y el camino establecido para que los siguientes gobiernos continúen, porque esto no es una política solamente del gobierno, esto es una política de Estado, y estoy segura que los próximos gobiernos van a seguir en esta línea, que es lo que en realidad el Perú demanda. No lograremos ser competitivos si es que no resolvemos el problema del acceso al agua. No podremos ir digamos, a la OCDE con esa pretensión, sin no tener el agua. Y además, yo creo que el darle acceso al agua potable y al alcantarillado a nuestros hermanos y hermanas fortalece nuestra democracia. Es, como decíamos al inicio, ¿no? Es un derecho fundamental que tenemos la responsabilidad como autoridades de cubrirlo y asegurar ese mínimo a todos nuestros hermanos y hermanas. Es un tema de dignidad incluso. De dignidad. ¿No? Por eso te decía, tiene que ver con la democracia también, sí, ¿no? Es un todo, lo engloba, ¿no? Y ahora, a propósito, esto es un proyecto, ¿no? En la 1620 que veíamos, sabemos que el año pasado, inicios de mes, veíamos, ¿no? Y había incluso muchos especialistas que estaban ya evaluando, ¿no? Los puntos importantes de esta normativa. Y se veía y la espera de la reglamentación. La reglamentación ya está, ministra. Sí, hemos prepublicado el reglamento de la 1620, ya estamos recogiendo los aportes. Y Dios mediante, en las próximas semanas ya vamos a poder aprobarlo y ya empezar a poner a funcionar este nuevo decreto legislativo 1620, que sin duda va a fortalecer a nuestras EPS. Tenemos los pronunciamientos de ANEPSA, que es la asociación de todas las empresas prestadoras del servicio, que está totalmente a favor, y lo que busca, que no te lo había comentado, es de alguna manera, dentro del fortalecimiento, es la integración. Tenemos más de 50 EPS, más de 25.000 HAS a nivel nacional, y eso obviamente genera mucha fragmentación. Entonces estamos promoviendo la asociatividad, la integración entre empresas, la fusión, para que las empresas tengan mayor espalda comercial y mayor espalda financiera, ¿no? Claro, porque de esa manera incluso se va a poder fortalecer estas empresas. Exacto, que ese es el objetivo, que son ellas las que dan el servicio. Entonces, por eso es importante tener empresas públicas fuertes, saludables, para que no solamente den un buen servicio, sino que también hagan la infraestructura que tienen que hacer. Y en relación a las obras, ya estas obras grandes de infraestructura que se están realizando, la veíamos recientemente en Jicamarca, ¿no? Colocando pues la primera etapa, inaugurando esa primera etapa de obras de infraestructura para llevar agua y saneamiento. ¿Cómo va ese desarrollo a la par?
Bueno, estuvimos en Jicamarca, como bien lo has mencionado, el domingo pasado, entregando la primera parte de una obra que ha sido esperada durante 20 años por todo el pueblo de San Antonio, ¿no?, de Huarochirí. Estaban, la verdad, que muy contentos, muy emocionados. Con esta primera etapa estamos le estamos entregando agua potable y alcantarillado a 15.000 habitantes. Y en la segunda etapa, que se va a entregar antes de Navidad, ese es el compromiso, vamos a poder integrar a 18.000 más. Es decir, a fin de año vamos a tener ya 33.000 limeños, porque forman parte de la gran urbe, conectados a un servicio de agua potable y alcantarillado, y así a lo largo y ancho del Perú estamos trabajando. Hemos reactivado alrededor de 47 obras o más, lo que es el doble en un año y medio hemos reactivado el doble de lo que se habían reactivado en los últimos 10 años. Con eso te quiero graficar cómo estamos trabajando en el ministerio. Estamos a toda máquina, de hecho estamos concentrándonos mucho también en aquellas obras que están por liquidarse, es decir, que están por cerrarse, que se quedan muchos años así, sin liquidarse, sin cerrarse, porque falta un papel o porque falta hacer un pago adicional, y si no la entregamos, esa obra no funciona. Perdón, la obra no se pone en marcha y el servicio no se da. Entonces, con eso no cerramos brechas. Entonces, estamos trabajando en diferentes frentes, ¿no? Reactivar obras. Hemos hecho más de 30 mesas de destrave a lo largo y ancho de todo el Perú el año pasado. Estamos retomando este año. Entonces, reactivando obras, focalizándose en el cierre de estas obras y obviamente sembrando nuevos proyectos normativo que nos permita generando normativas y sembrando nuevas obras para que los alcaldes y también el ministerio pueda empezar a cosechar nuevas obras también y poder poner a disposición este servicio. ¿Y cómo va la articulación precisamente con las otras autoridades o todos los entes que tienen que ver, ¿no?, dentro de este mundo, ¿no?, o paquete de lo que es el agua y saneamiento? Justamente te iba a comentar esto, resolver el problema de la brecha de agua y saneamiento no solamente es un tema, o sea, sí es un tema público, pero sí estamos convencidos que no lo vamos a lograr solos, ¿no? Es una tarea que tenemos que compartir y es una preocupación en realidad de todos los patriotas, vamos a llamarlo así, y es en esa línea que hemos creado la plataforma Unidos por el Agua. En realidad fue un pacto que se firmó en septiembre del año pasado con la presencia de la presidenta, y a partir de este pacto hemos creado una plataforma. Una plataforma es un grupo de trabajo donde estamos sesionando el sector privado, la academia, las universidades, la cooperación internacional, los ministerios, sobre todo el de Agricultura, MINAM, Ambiente y nosotros, y estamos buscando justamente toda la reforma del sistema de agua. Entonces hay grupos de trabajo, uno que es el cierre de brechas, otro que es todo lo que tiene que ver con estrés hídrico, cambio climático, y el tercer grupo de trabajo tiene que ver con gobernanza del agua, es decir, cómo nos relacionamos las instituciones y justamente todo el tema de la política y normativa. O sea, el verdadero trabajo multidisciplinario y transversal. Y multisectorial. Tenemos interesantísimas propuestas e iniciativas hechas por empresas privadas a través de las obras por impuestos y APPs. Entonces lo que estamos haciendo es identificar las que ya existen, cuáles son las trabas. Tenemos una, por ejemplo, la Oxy Pucusana, o tenemos otra, una Oxy que se ha hecho en Guarmey, una planta potabilizadora. Hay experiencias que se están realizando y que son exitosas. Hay experiencias que ya se han puesto en marcha, que son exitosas. Hay algunas que están trabadas por diferentes razones y estamos justamente trabajando en este grupo para destrabarlas, porque eso significa que le llegue el servicio. Uno puede tener la obra culminada, pero si no está funcionando, el agua no llega a tu casa. Entonces el objetivo no es la obra, el objetivo es el servicio. Entonces estamos trabajando con ellos para duplicar los esfuerzos en obras por impuestos y también destrabar aquellas que lo estén. ¿Y ahí cómo va la relación con las autoridades y los gobiernos regionales, ministra? Bien, estamos trabajando muy bien con ellos. Tenemos, como te digo, esas mesas de trabajo.
que las hacemos por lo menos 1 o 2 veces al mes, donde viajamos a lo largo del Perú, están muchas veces los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, y trabajamos sobre la base de proyectos, o sea, ellos vienen con sus proyectos y nuestro equipo se desplaza a la región, junto con nuestras oficinas desconcentradas, y trabajamos sobre lo que ellos llaman los CUIs, ¿no? Que son los códigos únicos de inversión, y trabajamos cómo destrabar o qué inconvenientes tiene el expediente técnico y los asesoramos. Entonces, eso ha funcionado muy bien. Estamos también ya desplegando una escuela para alcaldes que les va a permitir mejorar sus expedientes técnicos, y también tenemos un registro de consultores que va a ser próximamente lanzado, porque lo que pasa es que muchas veces los alcaldes, sobre todo los distritales, no tienen muchos recursos para pagar a buenos consultores. Ajá. Y estos consultores, algunos un poco vivarrachos, lo que hacen es copy-paste, ¿no? Copian un proyecto de una localidad y van y se lo venden a otro alcalde de otra localidad, y es otra realidad. Entonces, estamos generando un listado de consultores probos, claro, a los cuales ellos pueden acceder. Entonces hay un trabajo muy articulado con los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Nosotros en el ministerio en promedio recibimos 3 o 4 visitas diarias de alcaldes, que están necesitando financiamiento o asesoría técnica. Perfecto, ministra. Bueno, entonces el trabajo de no poder atender esta demanda necesaria, no urgente, que es imperiosa, que es el tema del agua, ya está encaminada, ¿no? Está encaminada. Y no, el jueves 6 de junio, este jueves tengo entendido, ¿no? Es el cierre de recibir todos esos comentarios. Para el decreto legislativo 1620, y ya estamos justamente abriendo los talleres para las respuestas de la Ley de Acceso Universal, que se va a abrir, ya estamos empezando a organizar, porque se van a abrir talleres también para la Ley de Acceso Universal, y a toda máquina. Como dice el programa, a toda máquina estamos trabajando para el cierre de brechas. Como te dije al inicio, nuestro objetivo es cerrar la brecha en 1/3 de aquí al 2026. Ojalá podamos lograr un porcentaje mayor, pero estamos totalmente enfocados en este tema. El ruido, las críticas, lo único que hacen es fortalecernos más y darnos aún más convicción que vamos por el buen camino. Lo sentimos con la gente, sentimos su agradecimiento, su alegría. A mí me conmueve mucho cuando vienen y me dicen gracias, ministra. Y yo les digo, no hay nada que agradecer, esta es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, ¿no? Y mi saludo fraterno y mi admiración total hacia todos estos dirigentes y dirigentes a nivel nacional que han luchado, ¿no? Hay una frase que yo siempre digo, que esperemos que el acceso al agua deje de ser una lucha y se convierta realmente en un derecho. En un derecho. Hay casos admirables de mujeres y hombres que no han dejado de luchar, que no han perdido la esperanza, y como autoridades a ellos nos debemos. Y que estén seguros que no vamos a claudicar en hacer realidad ese sueño y ese derecho. Sí, usted en cumplimiento entonces de ese encargo que se le ha encomendado, ¿no? Que involucra mucho. Nuestro país es bastante complejo, pero así como es complejo, es maravilloso. Es maravilloso, y sobre todo es maravilloso si es que todos le ponemos ganas, ¿no? Y empujamos, como siempre decimos acá, por el mismo sentido, ¿no? Este coche maravilloso que es nuestro país. Además, la presidenta es muy estricta en ese sentido. O sea, como es una de sus prioridades, siempre pide reportes de cómo vamos avanzando, qué cantidad de peruanos acceden al agua, así que es también muy importante e inspirador tener a una persona, una jefa de Estado, mujer, que además tiene esa sensibilidad. Así que vamos a seguir cumpliendo su indicación y trabajando por todos los peruanos. Seguir trabajando. Entonces, ministra, ese es un programa en el cual en verdad vienen los funcionarios a que justamente eso, ¿no? Nos van contando, nos van dando reporte cómo se va trabajando, cómo se van cerrando brechas. Así que usted queda invitada nuevamente, porque hemos hablado del tema de saneamiento, pero nos falta el tema de vivienda. Ahí también estamos haciendo grandes logros. Y ya usted vendrá entonces a contarnos también qué se está realizando. De todas maneras. Con tantos programas. Porque además el tema de agua, aunque no lo creas, el tema de el tener acceso a agua o habilitar
predios que tienen agua hace que las casas crezcan. Claro que predios sí. sin agua no hay vivienda. Gracias, Así que ministra. vamos a trabajar en eso. Muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. A seguir trabajando. Entonces hemos estado con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellas. Vamos a hacer una pausa ahora sí rapidísimo y al volver vamos a contar también qué se hace por el ámbito de la ciencia, porque Concitec también está trabajando con gobiernos regionales para buscar incluso un mejor impulso al desarrollo a través de la ciencia. Así que regresamos con eso más. No se muevan. Pachakarkati kashaktinqa ama apanakuychu. Maypiña kashaktikipas mana thunikuq pirqakunaman sayajatay. Ventanakunamanta rirpukunamanta karunchakuy. K'irisqa runamasinchistachu yanapayta munaqtiykiqa ama phawaychu. Mochila de emergenciata q'ipinayki, chaytaqa ama punin qunqaychu. Wasimanta lluqsiqtiykitaq postikunamanta cablekunamanta karunchakuy. Umalliqkunaq mink'aynitaqa chaninta uyarispa kamachiytaqa hunt'aypuni. Esta semana, en Modo Bicentenario, tendremos una incursión sobre el primer festival bolivariano en el marco de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. También en el mes de la cultura afroperuana tendremos el lanzamiento del programa de actividades Somos Afro, Identidad que nos une, edición Bicentenario. Ya lo sabes, Modo Bicentenario, todos los domingos a las 2 de la tarde por TV Perú Noticias.